desde España y Portugal, buenos días en Latinoamérica y bienvenidos a este nuevo webinar organizado por MetaRed que lleva el título de Estado de la Ciberseguridad en las instituciones de educación superior iberoamericanas en tiempos de COVID-19. Mis primeras palabras son de agradecimiento a la colaboración en la organización de este webinar del compañero Álvaro Fuentes, coordinador del grupo de trabajo de MetaRed Chile, sin cuya inestimable ayuda no hubiésemos llegado a buen puerto, y estar hoy como estamos las personas reunidas, que ahora voy a hacer una breve descripción, pertenecientes a 10 países iberoamericanos diferentes. Así que, querido Álvaro, muchas gracias por tu inestimable colaboración y que sepas que fruto de ese trabajo es este webinar en el que hoy estamos todos reunidos. Tenemos, como decía, 206 inscritos pertenecientes a 10 países iberoamericanos que por orden alfabético son Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, México, Perú y Portugal, lo que da pues clara muestra del éxito de la convocatoria y del interés que este webinar ha despertado. Y no es difícil de explicar el porqué del interés, porque tenemos a 4 ponentes de primer nivel que voy a ir presentándoles a todos ustedes y dándoles la palabra. Son Andrés Peñalillo, es el CISO de la Universidad de Chile, a Daniel Felipe Genta García, que es el CISO de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, a Max de Mendizábal, que es director de Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y a Juan Pablo Prat Campos, que es el CISO de Banco Santander en Chile. Comenzaremos por Andrés Peñalillo, el CISO de la Universidad de Chile, que es ingeniero en informática y licenciado en Ciencias de la Ingeniería, con más de 11 años como encargado de áreas de informática y 9 años como oficial de seguridad de la información en la Universidad de Chile. Y actualmente es líder de equipos de trabajo en instituciones del ámbito público y auditor de la norma ISO 27001. En el capítulo de la docencia se desempeña como profesor invitado en el Diplomado de Ciberseguridad de la Facultad de Derecho y en el Diplomado de Seguridad de la Información en la Facultad de Economía y Negocios, ambos pertenecientes a la Universidad de Chile. Creo que con esta breve introducción se pueden hacer una idea de la experiencia de Andrés, así que sin más dilación, cuando quieras, Andrés, tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación. Buenos días, buenas tardes, de acuerdo al uso horario. Hoy día quería compartirles un poco la experiencia de la universidad y de la coordinación que tenemos en las distintas universidades acá en Chile. Voy a compartir la presentación, sin más. Bueno, quiero comenzar con haciendo una pequeña reflexión, que es básicamente que la pandemia del coronavirus fue el único gran agente responsable de acelerar la transformación digital, y eso todos lo sabemos, ¿cierto? Y es un hecho. Además, la pandemia nos obligó a cambiar completamente la forma en que gestionamos los procesos y actividades dentro de la universidad. Actividades presenciales, las que con la llegada de este virus cambiaron, y me atrevo a decir para siempre, la forma en que se va a dictar docencia. En palabras de nuestro vicerrector, recientemente nombrado vicerrector de tecnologías, que por lo demás ha sido bastante categórico en indicar que las clases en las universidades, tal y como las conocíamos, ya no van a existir más. Y debemos adecuarnos a las nuevas formas de educación que ya se venían asomando un poco con la explosión de contenidos abiertos que ofrece Internet. Los profesores también estábamos, porque yo también soy profesor, no estábamos preparados para disponibilizar contenidos de manera 100% virtual, principalmente por los procesos internos universitarios, ¿cierto? Muchas veces se descansaba en la presencialidad, o muchas veces
en la ejecución manual de procesos. Bueno, esto principalmente lo que nos viene a evidenciar es que debemos cambiar la forma en la cual entregamos contenidos a nuestros alumnos. Y con esta pequeña reflexión quiero plantear la siguiente interrogante, que básicamente es, con estos nuevos desafíos, ¿dónde queda posicionada la ciberseguridad? Y es un poco lo que quiero ir desarrollando durante la presentación. Lo que están viendo ustedes es un pequeño resultado de una encuesta que se realizó entre los colegas de la comunidad de CISO de universidades acá en Chile. Esta comunidad es una comunidad informal, no tiene ningún fin de lucro ni es ninguna organización formal. Es solamente un grupo de colegas que nos juntamos para compartir experiencias y para hacer sinergia entre lo que pasa en las distintas universidades en Chile. Bueno, por allá por el año 2019, más o menos, participaron 23 universidades de Chile en una encuesta. Algunos de los resultados comprenden desde la perspectiva de la experiencia de los CISO de universidades chilenas respecto a algunas preguntas como: ¿usted cuenta con una política de seguridad en la universidad? ¿Tiene presupuesto asignado para ciberseguridad? ¿Y cuáles son los ataques más comunes? Entre otras preguntas que, si están interesados, se los podría compartir. Respecto a este último punto, ¿cuáles son los ataques más comunes y ocurridos previo a la pandemia? Es posible tener algunas conclusiones, o inferir algunas conclusiones. Primero, la mayoría de las amenazas están relacionadas al menos con su vector de entrada, vale decir, a través de correo electrónico o a través de una acción de un usuario. También es posible, o podría ser posible, inferir que estos ataques se han comenzado a utilizar de forma combinada. Ataques de ingeniería social combinados con ransomware y combinados con alguna ejecución de malware. Si recuerdan, el caso del exploit Eternal Blue, o más conocido como WannaCry, por allá por el año 2017, es un claro ejemplo de esta combinación de ataques. Y como último punto, me gustaría destacar que los ataques combinados también pueden permitir un movimiento lateral en red, que no es otra cosa que utilizar un vector de entrada único y comenzar el análisis de los equipos cercanos en la red que puedan ser potencialmente vulnerables. Les quiero comentar un poco de la situación que ha ocurrido en Chile previo a la pandemia y durante la pandemia. Partiendo el último trimestre del año 2019, en Chile comenzó un movimiento social que se denominó Estallido Social del 18O. 18O básicamente porque comenzó un día 18 de octubre. No me gustaría politizar esta presentación, pero sí es importante destacar este hecho, dado que para Chile fue una antesala a lo que se vendría con la pandemia y la cuarentena del COVID-19. Este hecho, este estallido social, comenzó a marcar la necesidad de contar con una ley de teletrabajo en Chile, que había estado dormida hasta ese entonces en el Congreso, y que estas protestas obligaron a un preconfinamiento generado por problemas en traslados de las personas y también de seguridad en los lugares de trabajo, porque fue un estallido bastante violento, con bastantes manifestaciones, incendios, se quemó también varias estaciones de metro, entonces fue un hecho que nos obligó de alguna manera a pasarnos a trabajo, de trabajo presencial a trabajo remoto. Así es que desde este hecho, en Chile comenzamos a teletrabajar por allá por principios de octubre del año 2019. Bueno, como les comentaba, respecto de la ley de teletrabajo, esta ley se promulgó en Chile, de acuerdo a mi opinión personal, a la rápida, y como medida frente a estas situaciones de desorden y teletrabajo o trabajo remoto. Esta ley promulgada considera principalmente aspectos de resguardos para las personas y para los trabajadores en cuanto a condiciones laborales, que por lo demás está bastante bien porque no estaba regulado el trabajo 100% remoto. Sin embargo, bajo mi perspectiva, no contiene ninguna indicación respecto a ciberseguridad, cosa que probablemente se podría ver en alguna modificación o en algún proyecto futuro de la ley de teletrabajo. Para analizar los últimos ciberataques, si nos remontamos por allá por el año 2018, en que Chile estuvo marcado por grandes incidentes de ciberseguridad, como por ejemplo el robo de aproximadamente 10 millones de dólares a uno de los bancos más grandes en Chile, ya por el año
ya en este año, en el año 2020, otro incidente también golpeó un banco grande que lo dejó sin atención en sus sucursales físicas por varios días. ¿Por qué comento estos ataques? Y sin el ánimo de politizar, ¿cierto?, esta presentación. Básicamente es para contextualizar que en Chile hemos tenido a la vista varios ejemplos que no se debiesen repetir. Y como universidades también nosotros debemos aprender de ellos. Como dato adicional, les cuento que de acuerdo a un estudio realizado por la empresa Fortinet, que arrojó que durante los últimos meses del 2019, estamos hablando post-estallido social, los ciberataques en Chile aumentaron en torno a un 35%. Las entidades que principalmente sufrieron este tipo de ataques o este aumento en los ataques fueron entidades de gobierno, entidades bancarias, como ya les comentaba de estos dos grandes bancos en Chile, Asociación de Fondos de Pensiones, que acá en Chile se conocen como las AFP, Carabineros de Chile también sufrió ataques, entre otras que no quiero profundizar. También en el 2020, vale decir, en este año, hace bastante poco tiempo, en el mes de junio, la Universidad de Santo Tomás, de quien aprovecho de saludar al colega Ciso de esa universidad, con el cual hemos también tenido la oportunidad de mantenernos en contacto y analizar un poco este incidente. Como mencionaba, la universidad sufrió un incidente que obligó, un incidente de ciberseguridad, que los obligó a suspender todas las actividades académicas por al menos un par de días. También a la reflexión que los quiero llevar con esto y que quiero compartir con ustedes es que en tiempos normales, vale decir, en tiempos sin cuarentena y sin clases virtuales, posiblemente se habría podido impartir clases de alguna u otra forma, teniendo algún incidente con alguna plataforma tecnológica o alguna plataforma digital. Pero en estos tiempos donde nos debemos casi en la totalidad a clases a distancia y a procesos digitales, esto se hace bastante complejo. Algunos de los problemas que hemos identificado en esta pandemia, no me atribuyo toda la problemática, sino que estos son temas que se han conversado dentro de esta comunidad de CISOs de universidades acá en Chile. Por mencionar, los perímetros de seguridad, como los conocíamos, ya no existen. Y eso yo creo que ya es un hecho que también todos tenemos la misma conclusión. Desde el punto de vista que cada hogar se convirtió en una oficina y en una sala de clases al mismo tiempo. Algunos usuarios, a su vez, acceden a servicios a la misma red universitaria desde equipos personales. Muchas veces desde equipos que tenían disponibles en su domicilio, en su hogar. Muchas veces sin un antivirus o sistemas operativos también sin actualizaciones. También como otro problema es que los usuarios deben poder acceder a información para poder desempeñar de forma habitual sus funciones. De más está decir, cierto, que esta información debe ser correctamente protegida y se deben tomar los resguardos para evitar que exista cualquier fuga o pérdida de información. También muchos de los procesos que no se realizaban de forma digital, como les comentaba anteriormente, o derechamente se hacían en papel, ¿cierto?, se han tenido que adecuar a la nueva realidad. De la misma forma, se han debido adecuar a esta situación dentro de la docencia de la universidad, talleres específicos de carreras como por ejemplo medicina, electricidad, arquitectura o mecánica, solamente por citar algunos. La poca experiencia en manejo de plataformas de videoconferencia también ha sido un problema que hemos identificado, y esto ha derivado principalmente en incidentes como del tipo Zoom bombing, donde personas que no debían estar en una reunión irrumpen en esta reunión, muchas veces colocando información, insultos, ¿cierto?, colocando imágenes de tipo sexual, etc. Este problema particular no es un problema de una plataforma en sí, sino es que es una combinación entre utilización de software desactualizado, sin las actualizaciones de seguridad necesarias, y por otro lado, por configuración permitiva para los asistentes. Cosas como, por ejemplo, que se utilizan hoy en día bastante son las salas de espera para las reuniones de Zoom, la inscripción previa de las personas que deban necesariamente participar, entre otras. Y de seguro es posible identificar muchas otras más. Probablemente ustedes también tienen alguna opinión al respecto, pero lo importante de analizar esta problemática es quedarnos con
quedarnos con que la identificación del problema principal es la poca preparación que había para enfrentar un riesgo como el confinamiento en la pandemia. Yo creo que ustedes también estarán de acuerdo conmigo que nadie estaba preparado para trabajar 100% desde su casa o para estudiar 100% desde su casa. Eh, por lo demás, todos estos problemas surgieron por esa misma situación. Me gustaría compartir con ustedes algunas conclusiones finales y ojalá me puedan compartir o dar su opinión al final. Eh, como primer punto es, en las universidades, al igual que en cualquier otro tipo de organización, debemos aprender de los incidentes de ciberseguridad y mejorar en función de, quiero citar una frase que probablemente conocen, que es no tropezar con la misma piedra. Básicamente, si tropiezo, la idea es no volver a tropezar con esa piedra, porque ya sé que ahí hay una piedra. Por lo tanto, siempre debemos estar analizando el entorno cercano. De ser posible, establecer vínculos como los que yo les comentaba con colegas de otras universidades acá en Chile, ¿cierto? Pero incluso si un incidente no es del rubro cercano, también poder aprender y mantener contacto con colegas para poder considerar estos riesgos emergentes, para poder considerar de qué forma lo solucionaron o de qué forma mejorar la reacción ante algún incidente. La ciberseguridad también debe ser considerada como un aspecto holístico y no como algo que se añade después de que ya ha ocurrido un incidente, cosa que creo que todavía pasa. No quisiera decir esto, pero son cosas que todavía pasan, que, por ejemplo, el presupuesto asignado a ciberseguridad aumenta después de ocurrir un incidente. La concientización es básica y es primordial para los usuarios. Ellos deben estar al pendiente de los riesgos digitales y para así poder prevenir este tipo de problemas. Se dice que el personal es el principal vector de entrada de los ataques. Se los culpa de alguna manera de que por ahí se filtran los ataques, ¿cierto? Pero a la vez yo considero que también son la principal defensa, siempre y cuando los usuarios estén conscientes y estén en conocimiento de cuáles son los riesgos que se enfrentan a diario. Como ya lo había dicho anteriormente, ¿cierto? La forma de hacer clases cambió para siempre. Y los académicos, nosotros, todos los académicos, también son un punto importante a considerar, ya que, al igual que los usuarios, deben conocer cuáles son los riesgos a los que se enfrentan a diario, ¿cierto? Y de la misma forma transmitir esta preocupación en sus alumnos. Al mismo tiempo, aprender de las nuevas metodologías también para poder dictar clases de forma remota. Algún nuevo marco o alguna nueva forma de poder reencantar a los alumnos, ¿cierto? Con estas clases remotas. Considerar dentro de los aspectos de la universidad el gobierno universitario, el gobierno de la seguridad, y también un comité que al menos considere al director de protección de datos, si es que existe esa figura dentro de la universidad, considerar al director de tecnología o al jefe de tecnología y también al oficial de seguridad de la información. Hoy en día en Chile no existe mucho la figura de un oficial de seguridad designado, y de hecho dentro de la encuesta que les comentaba al principio, quedó en evidencia que también nos falta respecto a este punto de designar un oficial de seguridad que se haga cargo y que tenga una cierta independencia del área tecnológica para ver temas de seguridad dentro de la universidad. En Chile también estamos al debe con la modificación de la Ley de Protección a la Vida Privada o la Ley de Protección de Datos Personales. Y también la nueva modificación o la modificación que se viene de la Ley de Protección de Datos Personales considera la creación de una agencia de protección que debiese velar por el cumplimiento de esta ley. Como último punto, y también importante, ¿cierto? Se deben realizar ejercicios o simulaciones para estar preparados ante situaciones o ante una catástrofe mayor. Por ejemplo, ejercicios de phishing ético, y acá me gustaría citar, ¿cierto?, el ejemplo del kit, que es bastante completo, el kit de concientización de MetaRed, que podrían utilizar también para realizar algún tipo de ejercicio. Realizar ejercicios de desastre en sistemas y servidores también, simular que perdí alguna plataforma, que perdí la conectividad de algún servidor, y empezar a hacer ejercicios.
También ejercicio de recuperación de datos ante un eventual ataque de ransomware, solamente por mencionar algunos. Y ya para ir finalizando, como para no extenderme mucho en el tiempo, los quiero dejar con una pequeña reflexión final, que es básicamente que nadie puede estar 100% preparado para todos los tipos de incidentes. Yo no puedo predecir una catástrofe, no puedo predecir cuándo va a volver a pegar una pandemia y si vamos a poder salir bien de esta pandemia incluso, pero lo que sí podemos hacer es preocuparnos de la ciberseguridad antes de que sea tarde, vale decir, destinar presupuesto, destinar recursos, no solamente en temas de presupuesto, sino que como lineamientos dentro de las universidades para la ciberseguridad antes que lamentablemente sea demasiado tarde. Muchas gracias. Con esto doy el pase a la siguiente presentación, o si es que está abierta la sesión de preguntas. No, Andrés, muchas gracias. Dejamos las preguntas para el final y le vamos a dar el pase a Daniel Felipe Genta García. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Tendremos tiempo de discutirlo al final con todos los asistentes. Okay, muy amable. Gracias. Bueno, pues es el turno de Daniel Felipe Genta García, CISO de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Daniel es ingeniero de sistemas e informática y especialista en seguridad informática y magíster en formación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Auditor interno de sistemas de gestión de la seguridad de la información, ISO 27001, y actualmente ocupa la posición de CISO en la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Daniel, cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Segundo. Buenos días y tardes para todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si ya están viendo la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, la idea del día de hoy es que quiero complementar un poco lo que comentó Andrés. Creo que las situaciones que evidenciaron en Chile son similares a las que pues, tenemos en Colombia. Y particularmente queremos comentar 4 experiencias que se nos presentaron con todo este asunto del COVID-19 desde el mes de marzo hasta en la actualidad. Entonces, disculpa, Daniel, me comentan que como no está ampliada la pantalla, está en modo moderador. Si la puedes poner en modo presentación. claro que sí. Es que se ve muy chiquitito y no pueden. Discúlpame que Bien. te haya cortado. No hay problema. Confírmame si aquí ya la estás viendo. No, ahora mismo está tu cámara, simplemente. Ok. Muy bien. Ya sí se ve la... Así mejor, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, como les comentaba, queremos compartirles 4 experiencias que se nos presentaron durante estos meses. Lo primero es que efectivamente, como nos comentaba Andrés, el perímetro desaparece. Entonces, en nuestros campus, normalmente, pues hemos tenido unos mecanismos y unos controles que nos han permitido asegurar a nuestros usuarios cuando están dentro de nuestros campus universitarios. Medidas como firewall de siguiente generación que nos habilitan funciones de poder implementar políticas y controles según los contenidos, el tipo de usuario, el tipo de aplicaciones. Cuando unos usuarios intentan acceder a URLs que tienen contenidos maliciosos o nocivos, en el caso de menores de edad, tenemos manera de implementar controles. Podemos prevenir vulnerabilidades conocidas con sistemas de prevención de amenazas, como son los IPS. Y ante las amenazas de lo que no conocemos, tenemos situaciones como el sandbox, donde yo en una caja de arena puedo perfectamente validar y revisar todo el tráfico que pasa por mi red para ver si el tráfico es bueno o no lo es. Dentro de ese mismo campus tenemos herramientas de protección de punto final. Todos los activos de la organización van a contar con elementos para la protección desde el punto final. Y también, de igualmente, podemos implementar políticas de directorio activo. Cuando desaparece el perímetro, surgen nuevos retos para la seguridad. Discúlpenme un segundo, por favor. Tengo
Tengo acá como un problemita con la pantalla. No te preocupes, Daniela. Perfecto. ¿Ya me confirma si ya se ve? Sí, Perfecto. perfectamente. Perfecto. Entonces, surgen en esta nube de palabras una serie de situaciones que se pueden presentar. Y es que entonces las personas, una vez abandonan ese perímetro sobre el que estaban de cierta manera protegidos, de cierta manera, quedan expuestos y vulnerables a los riesgos a los riesgos y los peligros que representa la red. Son peligros que hasta cierto punto podíamos proteger con los controles que teníamos ya implementados. Entonces, en teoría, como lo comentaba Andrés, desde la teoría de la seguridad siempre nos han hablado que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y entonces encontramos que es justamente en las personas ese eslabón más débil o más vulnerable. Entonces, también nos dice la teoría que para comprometer a una organización basta con comprometer a un empleado. Y este es uno de los retos más grandes que se presentan para las instituciones de educación superior en estos tiempos y tiene que ver con todo lo relacionado a la concientización, que desde ese punto de vista MetaRed con su kit, que está personalizado para instituciones de educación, ha sido una ayuda bastante grande. Entonces, sin duda, la concienciación, la concientización o la sensibilización, según sea como se denomina en sus países, se ve como la estrategia más interesante para asegurar estas situaciones donde el perímetro desaparece. Les planteo la estrategia que aplicamos en la universidad. Somos una universidad que tiene presencia como en 5 sedes o sucursales y fue implementar los procesos de concientización en la inducción y reinducción de empleados. Durante estos meses, entre marzo y septiembre, realizamos una personalización de ese kit y hemos participado activamente en webinars, reuniones, charlas y conferencias referentes en temas de seguridad. Entonces creo que poco a poco se ha ido construyendo esa conciencia que a veces puede ser tan difícil de medir en torno a la seguridad. Una segunda situación que se presenta en las universidades es el acceso a sistemas. Posiblemente muchas universidades todavía tengan sistemas heredados, sistemas donde desarrollan aplicaciones, donde hacen pruebas y donde entrenan a las mismas personas. También se presentan las situaciones donde hay arquitecturas de sistemas que no están orientadas a Internet. Entonces, la tecnología habilitadora para este tipo de elementos han sido las VPNs. Es algo que está construido donde yo tengo un túnel, que básicamente un túnel cifrado que me conecta el punto final con ese perímetro. Respecto al tema de esos accesos, algo que se presentó en las universidades colombianas, que hemos pues compartido con el grupo de oficiales de seguridad también que tenemos con MetaRed, está relacionado con el volumen. Cómo se presentó un incremento en la solicitud por parte de los departamentos de tecnología de redes privadas virtuales. En nuestro caso pasamos de tener unos 100 accesos que teníamos a esos sistemas que no tenían una arquitectura web. Particularmente nuestro ERP tiene una arquitectura orientada a Internet y es accesible sin necesidad de un mecanismo como una red privada virtual, pero el acceso a entrenamiento, sistemas de desarrollo y lo que vienen siendo como tal sistemas que pueden ser legacy, heredados, que son de arquitecturas no orientadas a Internet, se incrementó mucho. Y no solo es la operatividad de entregar ese acceso, sino que también es todo lo asociado al monitoreo y la gestión de la seguridad de esos accesos. Acá les tengo un caso puntual y es una situación de cómo un empleado que tiene acceso a estos recursos, él instala en un equipo personal que tiene un sistema operativo sin soporte, como Windows 7, él instala ese cliente VPN y tiene acceso a recursos que son privilegiados y que en teoría son accesibles netamente en el campus. Este tipo de situaciones a mí no se me presentan cuando estoy en un modelo presencial
porque básicamente las personas no utilizan, no hay una política BYOD, donde las personas puedan utilizar sus equipos personales para trabajar en asuntos de la institución. Esto plantea una serie de retos, y es que entonces no solamente se trata un tema de asignar accesos remotos, sino también de tener lo que se llama el perfilamiento, la postura, y es aquí cuando entonces el tema del manejo de usuarios toma mucha relevancia para las universidades. Tenemos una tercera situación que se evidenció en las universidades colombianas, y es el acceso remoto a software y hardware especializado. Entonces, en carreras y programas de formación como ingeniería, arquitectura y diseño, donde se suele utilizar software y herramientas especializadas, como soluciones de CAD, herramientas de simulación o procesamiento en tarjetas de video, nuestros estudiantes, en las encuestas que nosotros realizábamos, ellos nos decían, miren, yo sí tengo manera de acceder a Internet. Entonces, miren cómo lo que nos comentaba Andrés, de que es que los modelos tradicionales de clase se transforman. De hecho, es un mismo proceso de transformación digital, pero entonces nuestros mismos estudiantes nos decían, yo tengo manera de acceder a Internet, de tener conectividad, pero yo no tengo manera de ejecutar sistemas que requieren un alto poder computacional. Entonces surge el reto de cómo podemos habilitar que las personas desde sus casas accedan a recursos informáticos de la institución, pues de manera segura, confidencial, disponible, auténtica, con todas las características de seguridad, donde simplemente habilitar escritorios remotos no es un caso de uso. Entonces, diferentes universidades realizaron diferentes aproximaciones a esta situación. En nuestro caso puntual, fue necesario adquirir herramientas que habilitaran la gestión mediante un backend, una herramienta que permitiera gestionar horarios de clase, usuarios, porque el caso de entregar VPNs a estudiantes y accesos por escritorio remoto no se ve como un caso de uso viable, ¿cierto? No tenemos cómo garantizar que los equipos personales van a cumplir políticas de seguridad. Entonces van a tener un antivirus, van a estar actualizados en temas de parches, van a tener software licenciado. Entonces estas soluciones toman mucha relevancia para las instituciones de educación superior colombianas. Entonces, manera de habilitar laboratorios virtuales, que las personas puedan, teniendo unos equipos básicos, hacer uso de tecnologías más avanzadas y complejas. Nosotros particularmente implementamos una solución basada en una herramienta que se llama ISL, y ha sido pues como muy satisfactorio el uso y la recepción de ese proyecto. Una cuarta situación que se presentó en las instituciones colombianas, particularmente, fue el tema de la titulación y los certificados. Al fin, uno de los objetivos que busca una persona, un estudiante, cuando entra a una institución de educación superior, es titularse. Estudia durante 5 años mínimo, cumple unos requisitos, ve unos créditos, y al final lo que busca es tener su título profesional. Entonces, en nuestro caso, es una institución que tiene ya vamos para 85 años de trayectoria. Los diplomas han sido algo tradicional. Entonces es una tradición. Los diplomas vienen con una firma manuscrita por parte de las autoridades de la universidad, el rector, la secretaria general, los decanos de escuela, y tradicionalmente era un proceso donde en una ceremonia de grados donde podrían haber unas 1000 personas, era un proceso que involucraba unas 4000 firmas manuscritas, una por cada ente universitario, más las actas de grado que iban firmadas por la secretaria general. Eso sin duda, seguirlo operando de una manera tradicional en los tiempos de la pandemia era un riesgo muy grande, ¿cierto? Tener que transmitir unas grandes cantidades de papel por las diferentes entidades que tenían que firmar, sin duda alguna era un riesgo que no se podía de cierta manera como asumir. Nosotros entonces les cuento que veníamos ya trabajando en el tema de cómo implementar un proceso de titulación. En el país habían universidades que estaban ya muy avanzadas en el tema, y lo que hicimos nosotros como Universidad Pontificia Bolivariana fue realizar una referenciación con las universidades más importantes del país.
verificamos cómo lo hacían y de cierta manera tomamos como los aspectos más relevantes de cada una de ellas, implementamos también una solución que les voy a presentar. Entonces, nuestro proceso no buscaba sustituir los diplomas físicos, buscábamos más bien una coexistencia de esa tradición de entregar un diploma físico. Sobra decir que ese diploma como tal venía con unas características de seguridad física asociadas a él mismo, un peso específico, incrustaciones, etcétera, las características físicas de seguridad, pero entonces también necesitábamos que eso coexistiera en el mundo de lo digital. En esa referenciación encontramos los temas de firmas digitales con autoridad de certificación, donde el modelo nos hablaba de que un tercero que está autorizado por el país o por el Estado puede dar garantía de la integridad y la autenticidad de un documento. En nuestro caso puntual en el país encontramos varias autoridades de certificación, estaban certificadas por el organismo colombiano que es el ONAC, pero encontramos un factor adicional que se llamaba la AATL, el Adobe Approved Trust List, que es básicamente un mecanismo Adobe que es como el gestor más conocido de documentos electrónicos, puntualmente en PDF, tiene una lista de autoridades de certificación donde el fabricante agrega las herramientas, los certificados raíz para las firmas digitales. Eso quiere decir que cuando yo tengo firmas que vienen con una entidad que está aprobada por Adobe en esa lista, no tengo que instalar ninguna aplicación adicional ni ningún certificado de confianza para validar la integridad y la autenticidad de un documento. Eso para nosotros era muy importante para poder darle como una sencillez o una simpleza a ese proceso. Nuestro proceso de implementación de firmas digitales consistió en seguir elaborando los diplomas de manera tradicional. La diferencia es que esos diplomas iban a llevar las firmas, los grafos estampados. Eso obviamente no tiene ninguna validez, es algo simbólico. Esos diplomas se les estampó las firmas digitales con autoridades de certificación de las mismas entidades que firman los diplomas tradicionales, rector, decano de escuela y secretaria general. Y realmente este es el documento que tiene una validez legal y jurídica. El documento que está firmado digitalmente y el documento físico es simplemente una referencia impresa de ese documento digital. A la fecha hemos emitido ya más de 3.000 diplomas con firma digital y ha sido una experiencia que sin duda se vio acelerada por esa transformación digital del COVID-19. Yo creería que para no extendernos más en el tiempo podríamos dejar hasta acá y continuaríamos en la sesión de preguntas. Muchísimas gracias. Muy bien, Daniel Felipe, muchas gracias y enhorabuena también por tu brillante intervención. Vamos a dar paso al tercer ponente, que es Max de Mendizábal, director de Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Max es físico por la UNAM y tiene un máster en software libre por la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña. En la actualidad es el director de Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido también director de Tecnologías de la Información de la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y subdirector de Sistemas en la Secretaría de Educación Pública, que, como saben, es el equivalente al Ministerio de Educación en España o a cualquier otro ministerio en cualquiera de los países que estamos asistiendo a este webinar. Es director de Informática de la Universidad Pedagógica Nacional y gerente de sistemas en ACER, y su experiencia es en las tecnologías de la información aplicadas a la educación. Cuando quieras, Max, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por atender esta charla. Yo voy a ser más breve que mis colegas, quizá porque tengo menos cosas que decir.
y en muchas de ellas no me voy a extender porque ya creo que los demás se han extendido un poco al respecto y lo han hecho muy bien. Entonces voy a platicar un poco del contexto que todos conocemos. Tenemos una crisis muy fuerte debido a una enfermedad que amenaza el mundo por completo. Yo creo que es algo inédito en la mayor parte de nuestras vidas. Desde hace prácticamente 100 años no había una epidemia de este alcance, una pandemia. Y esto, si nos hubiera tocado hace 10 años con el H1N1, hubiera sido todavía más grave que el actual. Y lo digo en el sentido de que hoy en día tenemos, afortunadamente, una serie de herramientas tecnológicas que nos permiten hacer muchas actividades que no hubiéramos soñado con hacer no hace 100 años, hace 10 años. Sin embargo, por supuesto, hay ventajas y algunos problemas que debemos afrontar, como el tema de la ciberseguridad. Entonces, desde el punto de vista de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues lo primero que hicimos, que llevábamos ya un par de años trabajando en ello con los contenidos de MetaRed, pues era hacer una campaña de educación en ciberseguridad. Y no me gusta hablar como tema de concientización. Yo creo que la concientización es algo que de alguna forma escuchamos en las noticias, vemos en la televisión. La concientización, digamos que está ahí en algún lado en toda la gente. Pero ¿cómo combatir esas amenazas eficazmente? Bueno, pues con el tema de la educación. Déjenme irme a la lámina de educación. Estamos utilizando nosotros el kit de concienciación en ciberseguridad para universidades que desarrolló MetaRed dentro de nuestra universidad, porque no basta con saber que hay peligros, hay que saber cómo afrontarlos y sobre todo cómo manejar ciertas situaciones de riesgo. Voy a poner un ejemplo clásico que tiene que ver con el phishing. Nos hablan por teléfono y nos dicen que necesitan revisar algo de nuestra cuenta bancaria, que para ello nos van a instalar una aplicación en la cual ellos van a revisar cómo está nuestra configuración. Alguien que sepa un poco de cómputo sabe que eso es extremadamente insensato, porque no sabemos quién es el remitente real de la llamada. Sin embargo, hay gente que sigue las indicaciones, instala un software como TeamViewer y a partir de ese momento se apoderan de su teléfono. Esto que estoy contando es algo que pasa en México hoy en día. Son el tipo de ataques a los que nos enfrentamos el día a día. Y eso es la ingenuidad de la gente. Los atacantes no solo se van al nivel bajo, digamos que al nivel ratonero, digámoslo de alguna manera pequeña. También se van hacia los bancos. Hace un par de años también en México, hubo un incidente muy grave con los cajeros automáticos, que como muchos de ustedes saben, utilizan un sistema operativo de Microsoft, y lograron hacer un hackeo brillante en el cual llegaban al cajero y empezaba a escupir billetes, literalmente. Eso se descubrió porque fueron muy descuidados los hackers y pues escupían billetes incluso cuando no había quien los recibiera. Entonces obviamente empezaron a haber serios problemas en ese banco y bueno, pues empezaron a apagar cajeros. Pues básicamente se aprovechaban de las vulnerabilidades del sistema operativo que estaban utilizando. Esa clase de incidentes, para continuar un poco la anécdota, descubrieron al equipo de hackers porque se les ocurrió la genial idea de comprar un equipo de fútbol entero. Y ahí fue cuando sonaron las alarmas y fueron a ver quiénes eran los que tenían tanto dinero para comprar un equipo de fútbol y descubrieron que se habían hecho inmensamente millonarios con este tipo de robos en cajeros automáticos. Entonces, bueno, en el caso de las universidades, uno siempre tiene la mala idea de creer que como somos universidades públicas, que no hacemos dinero con la educación, no vamos a tener riesgos. Y en ese sentido, es muy equivocado pensar así. Nosotros tenemos muchos activos que debemos proteger de la mejor manera. No como Mr. Bean con los alambres y cables que protege su automóvil, ¿no? O un candado. Tenemos que ser un poco más sutiles que eso. Entonces, los sistemas que debemos proteger básicamente son, por supuesto, que los registros escolares, como ya bien dijo mi compañero Daniel Genta,
porque ahí está lo que nuestra universidad ofrece a la sociedad. Es decir, ¿qué ofrece una universidad? Formar profesionistas capaces. Y la forma de demostrar que un profesionista es capaz es con títulos, con calificaciones. Entonces tenemos que proteger esos activos de una manera muy firme y no permitir que haya una intrusión que, por ejemplo, titulen a alguien que nunca se haya parado por la universidad. Lo mismo sucede con los sistemas financieros, por razones obvias, porque ahí manejamos dinero. Los equipos de laboratorio y aulas, que son equipos muy caros y que debemos evitar que sean dañados por terceros remotamente. Y los sistemas, por supuesto, de recursos humanos, donde podrían, por ejemplo, infiltrar a una persona ahí y que cobrara un salario sin trabajar nunca en una universidad. Entonces, realmente sí tenemos activos en riesgo. Y esa parte es la que debemos llevar a nuestras más altas autoridades para que vean que por ser una universidad pública sin fines de lucro, como es nuestro caso, no quiere decir que no tengamos serios riesgos en materia de seguridad informática. Ok. Entonces, regresando al tema de la campaña de educación, bueno, pues hay que proteger a la gente como con educación. Es lo que mejor hacemos las universidades. Pues aprovechemos esa experiencia, en algunos casos centenaria, en nuestro caso que es una universidad joven de 45 años, para educar no solo a nuestros profesores y a nuestros alumnos, sino también al personal administrativo que opera muchos de los sistemas universitarios. Ahí tenemos un conflicto interesante. Muchas veces la gente que hacemos seguridad informática nos enfrentamos con el tema de la libertad académica. Y es un enfrentamiento justo, en el sentido de que las universidades, como su nombre lo indica, están hablando de universalidad, de conocimiento, y debemos ser abiertos a todo. Incluso el lema de nuestra universidad es casa abierta al tiempo, en el sentido más amplio, es decir, que tenemos que preocuparnos por la cultura, la ciencia, la educación, en todos sentidos. Entonces hay gente que hace investigaciones sobre temas que normalmente en una empresa podrían estar censurados, como por ejemplo la violencia, la pornografía, el género, que en realidad en una empresa podríamos cerrar absolutamente todo lo que no sea relevante para la empresa, pero en una universidad es mucho más delicado cerrar cosas. Y sí podemos poner IPS y un montón de firewalls y demás para bloquear ciertas cosas. En nuestra universidad, por ejemplo, está bloqueado el acceso a las redes P2P. Pero ahí es por tema de conservación de ancho de banda, básicamente, no por un tema de censura. Entonces, tenemos que hacer ese balance entre la libertad académica y la ciberseguridad. Y eso nos complica muchísimo la tarea a los que estamos encargados del tema de la seguridad. Tenemos que buscar una negociación entre la comunidad académica y nosotros que estamos haciendo la labor técnica de proteger a los activos de la universidad de la mejor manera posible. Como bien han señalado mis colegas, las fronteras tecnológicas de la universidad se volvieron muy difusas con esta crisis porque mucha gente debe trabajar en casa. En particular en la UAM hemos tratado de que toda la gente que trabaja en casa se lleve a un equipo de propiedad de la universidad con todas las protecciones posibles. De otra manera, no los permitimos conectar a la red virtual que tenemos en donde manejamos los sistemas centrales de la universidad. Es decir, que nadie con una computadora que no sea de la universidad se puede conectar a la VPN. Y eso, bueno, es una restricción fuerte en donde hemos hecho un esfuerzo enorme. Cosa aparte sucede con los sistemas académicos, es decir, con las plataformas de los cursos, con Zoom, en donde cualquier alumno, cualquier profesor se puede conectar libremente a estas plataformas. Es una separación completa de redes y de activos que protegemos. Entonces, nuestras estrategias, en resumen, en este momento han sido la educación remota, no solo para nosotros como administrativos, sino también para los académicos y para los mismos estudiantes. También hemos hecho muchas acciones con respecto al trabajo remoto, instalación de firmas digitales de todo tipo, modernización de sistemas que eran antes cliente-servidor, que debemos convertir a sistemas web, desarrollo de nuevos sistemas que nos permitan operar remotamente, e incluso automatización de labores que se hacían de forma manual.
En ese sentido, es muy importante que protejamos de inicio, ¿no? Y pensemos en la ciberseguridad de inicio cuando hagamos nuevas implementaciones. Y por supuesto, ampliar el alcance de la protección. Y la mejor forma de hacerlo es mediante educación. Tenemos otro tema ahí que es muy interesante, que son el uso de la nube. Y como contaba, bueno, los sistemas administrativos, financieros, de escolares van dentro de una red protegida. Pero los temas escolares van fuera, van en la nube. Y ahí tenemos también desafíos muy fuertes en tema de ciberseguridad. Hemos recibido ataques que jamás hubiera imaginado que una universidad recibiera, masivos, por parte de grupos de hackers para desestabilizar ciertos procesos universitarios como el proceso de admisión. Afortunadamente, apoyados en las tecnologías de la nube como las de Amazon, hemos logrado que no nos tiren, que no nos saquen de operación y que sigamos funcionando sin mayor problema, a pesar de que nos han hecho ataques verdaderamente brutales. En conclusión, bueno, pues es indispensable cambiar las estrategias tradicionales de protección y ciberseguridad, cosa que ya han comentado mis colegas, extender la cultura de la ciberseguridad mucho más allá de los límites físicos de la universidad y sobre todo involucrar a la comunidad. No basta con educarlos, sino además involucrarlos, hacerlos partícipes en un proceso colectivo de protección a toda la comunidad. Y por supuesto, continuar mitigando el riesgo sobre los activos universitarios. ¿Cómo lo estamos haciendo? Reforzando firewalls para la red interna, por supuesto, y también haciendo auditorías de seguridad de lo que ya tenemos implementado. ¿Por qué? Porque no tenemos, muchas veces cuando desarrollamos sistemas no pensamos en la ciberseguridad, y en estos tiempos es cuando debemos reforzarlo y probar que esos sistemas tienen o no vulnerabilidades. Pues en ese sentido nosotros hicimos una auditoría de seguridad que estamos corriendo en estos meses para ver qué tan bien estamos al respecto y tomar medidas. Les agradezco mucho su atención. Estupendo, Max. Muchas gracias y también magnífica tu presentación. Muchas gracias por haberlo reducido en el tiempo. Acá por estas tierras se dice que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Así que muchas gracias y vamos con nuestro cuarto ponente, que es Juan Pablo Prat Campos, es CISO del Banco Santander en Chile. Juan Pablo es ingeniero civil industrial, tiene un MBA en Dirección de Empresas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y también tiene, como el resto de nuestros compañeros, una amplia experiencia en distintas áreas de las tecnologías de información, como el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras para diversos segmentos de la industria. Ha trabajado en empresas punteras a nivel mundial como Apple, IBM, SAP o Oracle, por citar algunas de ellas, y actualmente ocupa la posición de CISO, como decía, en Banco Santander Chile, donde lleva ya 5 años con esta responsabilidad. Juan Pablo, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, gracias, Segundo. ¿Estamos al aire ahí? Sí, perfecto, se ve genial. Ya, súper, gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias por la invitación a esta reunión de MetaRed. Es la segunda vez que me invitan, me habían invitado antes hace un tiempo atrás a una reunión local en Chile y ahora esta es la primera internacional, así que agradecido. Básicamente quería contarles, basados en nuestra experiencia y en las mejores prácticas mundiales, algunas recomendaciones de cómo estructurar un plan de transformación de ciberseguridad, pensando justamente en el contexto que los colegas ya han estado exponiendo en las presentaciones anteriores. Y basado, como les decía, en la experiencia del banco, el banco tiene un grupo de ciberseguridad global que partió el 2018, pero ya teníamos localmente en Chile, veníamos trabajando desde el 2016 en este tipo de temas. Y bueno, lo primero que hay que entender es que la transformación de seguridad no se logra de un día para otro en organizaciones de un tamaño relevante, sino que son normalmente iniciativas que requieren varios años de
de desarrollo, como este tema de la ciberseguridad además va evolucionando periódicamente, porque las tecnologías van evolucionando, también hay que ir adecuándolos en el tiempo y actualizando. Entonces, la primera recomendación tiene que ver con trabajar en el perímetro. Ahora, yo no diría que el perímetro ha desaparecido, más bien diría que el perímetro ha cambiado dramáticamente, no solo por la pandemia, sino que también por el tema de las nubes. Y en el fondo, hoy día el perímetro es una definición mucho más dinámica, más flexible, más maleable, e incluso diría porosa, por poner conceptos así bien claros. Pero de todas maneras, hoy día hay que hacerse cargo de todo lo que sean servicios expuestos a Internet, hay que hacerse cargo de lo que está expuesto en la nube, cómo eso se vincula con la infraestructura que uno tiene más, en forma más tradicional, y hay que hacerse cargo también de los colaboradores que se conectan desde cualquier parte, desde la casa eventualmente, pero desde cualquier otra parte, o que no se conectan, porque a través de los servicios de la nube pueden autogestionar, hacer gestión en forma personal, sin necesidad o con una necesidad de conexión muy mínima a la organización. Entonces el perímetro hoy día es mucho más complejo y mucho más amplio que antes, pero igual uno tiene que hacerse cargo y dar las protecciones del caso para esa definición de perímetro que uno tenga. Eso como primer punto. Y el tema del perímetro también tiene que ver con el esfuerzo de la identificación y la mantención de inventarios. La evolución, la transformación digital hace que la exposición de activos en Internet sea creciente en el tiempo, y mantener eso bajo control también es un esfuerzo per se. Segundo, y perdón, acá los números no son necesariamente un orden de prioridad ni de prelación, ¿verdad? Hay que hacerse cargo de los servidores, de las estaciones y de los dispositivos móviles. Las estaciones, entendiendo hoy día que las estaciones son estaciones que pueden estar en una red interna, pueden estar en una red externa, pueden estar derechamente en la nube, etc. Y de los dispositivos móviles, porque ya sabemos que es una realidad que los problemas o las ciberamenazas hoy día también se ejecutan a través de los smartphones, y no solamente a través de equipos tradicionales, ni hablar además de lo que es IoT hoy en día, y en IoT se agregan nuevas categorías como las cámaras de videovigilancia o las impresoras o sensores que puedan estar comunicados a través también de Internet. Tercero, y este es un punto clave, el control y la gestión, la automatización de la gestión de usuarios. Y acá siempre hablamos de dos mundos: los usuarios de altos privilegios, que son los usuarios de TI típicamente, que son los más peligrosos. Y si hay que partir por alguno de los dos, yo preferiría partir por TI, porque cuando uno estudia los grandes casos de ciberincidentes con acciones dentro de la red interna, siempre, una vez que los ciberdelincuentes han logrado penetrar una organización, siempre van a buscar una cuenta de altos privilegios, de TI típicamente, para poder después moverse en la infraestructura tecnológica a sus anchas. Y por lo tanto es clave tener controlada y gestionada esos roles, tenerlos controlados y gestionados, esos roles. Y por otra parte, tenemos los usuarios de negocios, donde por supuesto que es conveniente mantener ordenada la casa en términos de quiénes tienen acceso a qué cosas, digamos, y en la medida que van entrando a la organización, proveerles los accesos que necesiten. En el minuto que salen de la organización, sacarles los accesos que estaban usando, y en su vida como colaboradores, ir actualizando, digamos, los accesos según cómo vayan cambiando de rol. Todo eso es un mundo de mucho trabajo y de mucha gestión cotidiana. Cuarto punto, monitoreo de seguridad, clave en la medida que tengo
plataformas que me generan alertas, necesito obviamente poder monitorearlas y tener un centro de operaciones de seguridad. Grandes organizaciones normalmente van a preferir tener un centro de operación de seguridad propio, es el caso nuestro, que tenemos un centro global de operaciones de seguridad en Madrid, que tiene la vista 24/7 de toda la organización en todo el mundo, pero organizaciones más pequeñas pueden preferir tener un servicio externalizado de SOC, que también es una alternativa viable. Ahora, una vez que ya tenemos el SOC operando, alguien tiene que hacer la gestión de los incidentes, porque el SOC básicamente va a correlacionar información y va a generar un volumen mayor o menor de alertas que alguien tiene que revisar, gestionar, y esa gestión de incidentes es un trabajo cotidiano importante que hay que desarrollar de buena manera. Y a continuación viene la capacidad de respuesta, es decir, ya cuando de la gestión de los incidentes queda claro que hay un incidente concreto y con un cierto nivel de riesgo o una amenaza concreta para la organización, tiene que tener un equipo propio o subcontratado que pueda tomar acción en forma rápida, que conozca la infraestructura y que pueda tomar acción en forma rápida para poder resolver las situaciones que se hayan presentado. Se mencionó en alguna de las presentaciones de los colegas anterior el tema de planes de continuidad de negocio y ejercicios de incidente y ejercicios de recuperación. Normalmente tenemos indicadores de el nivel de backup, de respaldo de los sistemas, pero no siempre estamos haciendo la prueba de si en realidad ese backup se recupera en tiempo y forma frente, por ejemplo, si fuera un backup de una base de datos, frente a un ataque de ransomware donde ha sido cifrada la información, ver realmente la capacidad de reacción y de recuperación en tiempo y en calidad de contenido, de datos que se recuperan con qué antigüedad. Un tema bastante importante. Segmentación de redes, también clave para efectos de aislar los incidentes y hacer que los ataques sean tengan menor impacto. En el caso de las universidades, evidentemente lo que es la parte académica es un tema que tiene que estar separado de lo que es la parte financiera, claramente, y el nivel de protección para los sistemas que manejan la información de los alumnos también debería ser sistemas que tuvieran un nivel de protección distinto y segregado de los anteriores. Hoy día además tenemos los accesos remotos, ya sea por VPN o por BDI. También son segmentos que hay que ir manejando en forma separada. La gente de TI debería tener su segmento de trabajo cotidiano, lo que llamamos la red blanca, y así, etcétera. O sea, cada día un mapa más complejo de segmentación de redes de la organización. Otro punto clave tiene que ver con la definición y la comunicación de las políticas de ciberseguridad, porque la gente tiene que saber a qué atenerse y cuáles son las normas con las cuales tiene que cumplir. Y en este sentido, nosotros básicamente tenemos 3 grupos de políticas de ciberseguridad hoy día. Una que está orientada a los usuarios tecnológicos, que es la más espesa, digamos, la más densa. Hay otra que está orientada a los usuarios de negocio. Y hay una tercera que tiene que ver con las conductas de ciberseguridad que se esperan de los colaboradores de la organización. Y estas son permanentemente comunicadas, reforzadas, hay learnings al respecto, etc. Y son periódicamente actualizadas también. Otro punto relevante son las evaluaciones de ciberseguridad a proveedores y clientes críticos, fundamentalmente con los cuales uno tenga intercambio de datos sensibles o integración de comunicaciones relevantes. También la literatura de ciberincidentes claves en la historia reciente. Hay casos emblemáticos donde
si bien las defensas de la organización eran bastante buenas, la entrada a través de un proveedor que da servicio técnico de algo no era así, y por lo tanto era una puerta lateral que no tenía el mismo nivel de seguridad que el resto, y fue utilizada, digamos, y por ahí se produjo el primer vector de penetración. Y el décimo y penúltimo, porque en realidad por las presentaciones de los demás me di cuenta de una omisión, pero la corrijo ahora al final de este slide. El número 10 es el equipo profesional de ciberseguridad, que es un desafío per se, porque hoy día los recursos tecnológicos de ciberseguridad son recursos muy demandados. Hay menos expertise y hay menos gente disponible de la que se necesita hoy día, y por lo tanto armar estos equipos, una cosa es armarlo, otra cosa es desarrollarlo, y otra cosa es mantenerlo y proyectarlo en el tiempo. Cada una de estas es un desafío importante hoy día, pero la verdad que no sirve de mucho tener las mejores plataformas de ciberseguridad ni el mejor SOC si es que no está soportado por personas, por equipos profesionales que se manejen bien con sus temas técnicos, pero que además conozcan también un poco de la infraestructura propia de la organización para poder tomar acciones contundentes. Y el 11º punto, que es el que omití en la presentación, tiene que ver con la evangelización de los usuarios. Efectivamente, los usuarios hoy día son el eslabón más débil de la cadena. También los casos emblemáticos de los últimos años hablan de que en general parten por un phishing más o menos sofisticado dirigido a un usuario común y corriente que cae y baja un archivo adjunto sin tomar las precauciones del caso, o se mete, hace clic en un link y se va a un sitio al cual no debería haber ido, y entrega cierta información en ese sitio, y a partir de ahí, digamos, se arma la penetración a la organización. Nosotros también tenemos ejercicios periódicos de ethical phishing y estamos monitoreando los resultados, y hacemos campañas de evangelización de forma frecuente, apuntando a que la gente esté muy atenta y consciente de los riesgos, por un lado, y además vamos actualizando. En este minuto hay unas campañas de ataques a través de redes sociales que han tomado, por ejemplo, han secuestrado WhatsApp en una familia, parten por un hijo o una hija, y a partir de eso van después al papá, y el papá es el verdadero target porque el papá tiene una posición X en la organización. Cuando el papá recibe los mensajes, y los mensajes vienen de WhatsApp, pero vienen de sus hijos, normalmente confía. Lo que no saben es que el WhatsApp ya fue secuestrado hace algunas horas. Entonces, es necesario mantenerse actualizado respecto a las casuísticas, cómo van evolucionando, y adecuar, digamos, la evangelización y las comunicaciones a esas nuevas situaciones que enfrentan nuestros colaboradores cotidianamente. Y para cerrar, bueno, las conclusiones que nosotros normalmente damos en este tipo de reuniones. Primero, en realidad la ciberseguridad hoy día es tema para todas las organizaciones, lo comentaba el colega de México también. No es un tema de empresas privadas, empresas grandes o empresas chicas. En realidad hoy día todas las organizaciones están afectadas a eventos de ciberseguridad. El ransomware no discrimina, y todas las organizaciones tienen datos sensibles, todas las organizaciones tienen operaciones financieras y dan servicios de algún tipo, y por lo tanto están expuestas a un incidente, y por lo tanto debieran tener un plan de ciberseguridad. Ahora, alcanzar un nivel avanzado de ciberseguridad es un esfuerzo integral, holístico, porque tiene que considerar casi todas las variantes. No basta con que uno se preocupe del 90%, porque el 10% restante va a ser por ahí por donde va a generarse el incidente, y es un esfuerzo prolongado en el tiempo, no es un esfuerzo acotado ni de corto alcance. Ahora, alcanzar el nivel avanzado es una cosa, pero después mantenerlo es otra, y ahí se requiere mucha disciplina, se requiere mejora continua,
un compromiso de la organización en forma transversal y en forma vertical también, y capacidades de respuesta rápida frente a las situaciones que se puedan producir. Y nuestra recomendación, si están en un estado más bien básico, es partir por definir un equipo de ciberseguridad que tenga el empowerment, el empoderamiento suficiente, involucrar a toda la organización, partiendo por el tema de evangelización de los colaboradores. La verdad que el tema de la cadena y los eslabones es un tema importante y relevante en ciberseguridad. Tener un plan de ciberseguridad de largo plazo, pero que tenga hitos en el corto y mediano plazo, de manera de que vayamos obteniendo avances y logros de forma rápida, independientemente que el plan de largo plazo pueda ser de varios años, y ir monitoreando el avance con indicadores relevantes. Eso es básicamente lo que les queríamos compartir, y nuevamente les agradecemos por la invitación. Quedamos a disposición para el foro que entiendo que viene ahora. Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias. Pues yo le voy a pasar ahora la palabra, le voy a ceder la palabra. Bueno, también magnífica intervención, como el resto de los compañeros, dándonos también el punto de vista de Banco Santander, con el foco puesto en Chile, de donde también se pueden sacar, Juan Pablo, muchas conclusiones que servirán para el debate, para la discusión, y algunas de las acciones que has comentado seguro que tienen aplicación en el mundo universitario. Muchas gracias. Como decía, le voy a pasar ahora la palabra a mi compañera Susana Verdejo para que dirija ella ahora el debate, y nos volvemos a ver en la despedida. Cuando quieras, Susana. Gracias, Segundo. Pues aunque hemos dicho al principio que iba a ser yo la que iba a coordinar el debate, pero tenemos aquí a Álvaro Fuentes y obviamente es el coordinador de ciberseguridad de MetaRed Chile, y para mí es un placer pasarle a él esta moderación, que segurísimo lo hace mucho mejor que yo. Álvaro. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, yo creo que lo que se ha planteado aquí han sido los temas que han sido de interés en todo este proceso COVID, digamos, para las universidades. Los diferentes oficiales de seguridad o CISOs de las universidades han planteado claramente cuáles han sido los desafíos. Yo les quiero llevar un tema un poquito más allá, en términos estratégicos y de forma bien rápida para Andrés, para Daniel, para Max. ¿Cuáles son los desafíos estratégicos de la ciberseguridad en las universidades? Un poquito revisando el planteamiento que hace Juan Pablo de que esto no es un problema de las diferentes industrias, es un problema bastante general, digamos, en todas las diferentes industrias. Sabemos que las industrias más atacadas están en primer lugar la banca, después el mundo de la medicina, de los hospitales, y en tercer lugar estamos las universidades. ¿Cuáles son los desafíos en términos de qué falta para empoderar este tema, para que no sea una preocupación, si sea una ocupación al interior de las universidades en las que ustedes están o con las que ustedes colaboran? Si partimos por el mismo orden que presentaron, Andrés, Daniel, Max. Perfecto. Bueno, desde mi punto de vista, desde la experiencia que hemos tenido en contacto con otros oficiales de seguridad en Chile, el desafío principal parte, no me gustaría decirlo, pero parte por tener una regulación en torno a las universidades respecto de temas de ciberseguridad. Nosotros en Chile vemos que, por ejemplo, la banca está fuertemente regulada, ¿cierto?, por temas que debe cumplir y que son obligatorios. Los temas gubernamentales también, desde el punto de vista de gobierno, también hay aspectos que se deben cumplir de forma obligatoria. Repito, no, para mí no es lo ideal tener que hacerlo por obligación. Y de hecho también la necesidad dentro de la coordinación que hay en las universidades en Chile, y también yo creo que el mismo espíritu de MetaRed, es que esto se evidencie como una necesidad, como algo que hay que hacer, porque está pasando en el mundo entero, está pasando en cualquier empresa de cualquier rubro. Por lo tanto, no habría que esperar algo obligatorio para tener que cumplir, y creo yo que a lo mejor lo que nos falta un poco, y el desafío que yo también tengo, es concientizar a
alta autoridad dentro de la universidad, por ejemplo, rectoría, prorrectoría, que estos temas de ciberseguridad también se vean como temas de lineamientos estratégicos de la universidad, y como dije, que se aborde como un tema holístico, no que sea un tema de que después de que haya un incidente me preocupo o asigno presupuesto para ciberseguridad. Gracias, Andrés. Daniel, te cedo la palabra. Perfecto. Bueno, yo creería que es fundamental para las instituciones comenzar también a concientizar, a sensibilizar a la alta dirección para mostrarles que los riesgos de ciberseguridad no es un asunto de tecnología, es un asunto también de procesos y de personas. Yo creo que por ahí está fundamentalmente gran parte del reto, y es poder mostrar cómo todas esas amenazas y riesgos, pues de cierta manera se pueden volver como una oportunidad para poder crecer en todos los aspectos de la organización. Gracias, Daniel. Max. Bueno, yo creo que lo central en nuestro caso en cuanto a los desafíos, el número uno es proteger los activos de nuestras instituciones. Yo creo que eso es indiscutible. Lo que es complicado es cómo lo vamos a hacer. Y nosotros hemos apostado por lo que creemos que hacemos mejor, que es la educación. A partir de la educación nosotros podemos mitigar un poco los riesgos, porque bueno, uno no puede descartar, como bien apunta Juan Pablo, que hay gente dentro de la organización antisocial que es capaz de hacer esas cosas de forma intencional. Entonces, bueno, primero educamos y segundo, tomamos medidas de contención internas también, porque efectivamente las intrusiones más graves que se pueden tener en una organización vienen de dentro. Entonces tenemos que considerar también ese factor que es muy importante. Y es un desafío particularmente serio en estos tiempos donde no podemos inmediatamente llegar a picarle el reset a un servidor, por ejemplo. Tenemos que desplazarnos para ello e incluso en algunos casos ver cómo justificar nuestra salida de casa. Entonces, en ese sentido, creo que los desafíos son únicos, es una época realmente compleja, pero que nos permite también pensar en nuevas estrategias y pensar en nuevas formas de hacer la ciberseguridad que no habíamos considerado antes, y también nos permite innovar y de alguna manera compartir esas experiencias en foros como este de MetaRed. Sería lo que a mí se me ocurre en este momento. Gracias. Gracias, Max. Un poquito, Pablo, en esa línea, y dado que la banca tiene un desarrollo un poquito más avanzado en términos de estructura y política de ciberseguridad, ¿cuál es tu relación a ese nivel, con la estrategia, con la definición de estas políticas, y cuál es tu relación de alguna forma con el CEO de la universidad? Porque en tu caso son contrapartes. Sí. Bueno, para ir por partes, respecto a la pregunta anterior que me gustó, yo lo que les recomendaría es usen los incidentes reales para vender la ciberseguridad. Claro, no es lo más bonito, no es lo más elegante, ojalá que las cosas ocurrieran porque sí, pero la verdad, cada vez que había un incidente grave cerca de nuestra organización, nosotros hacemos una evaluación de cómo estamos preparados para enfrentar a eso. Y de ahí siempre salen recursos. O sea, es una cosa absolutamente natural de la cual uno tiene que aprovecharse, en el buen sentido de la palabra. Y tratar de explicarle a los ejecutivos de la organización con ejemplos súper concretos este tema de la ciberseguridad, que realmente es como muy técnico y muy sofisticado, pero perder $10 millones es súper concreto, ¿verdad? Y todas las organizaciones tienen sistemas financieros. Entonces, no es algo a lo cual ninguna empresa esté ajena. Entonces, creo que esas son las oportunidades que uno tiene para poder conseguir presupuesto, conseguir más preocupación, conseguir mejor apoyo. En el caso nuestro, Santander a nivel global ya hace más de 5 años que definió la ciberseguridad como uno de los principales riesgos del negocio.
Por eso, digamos, me pusieron a mí en el caso de Chile, pero hay CISOs en todos los países, en algunos países desde antes, en otros países después, los más chiquititos en particular han ido apareciendo después, pero hoy día hay CISOs en todas partes. Los CISOs somos pares de los CIOs, y se acostumbra a hablar de que tenemos una relación de amor-odio. La verdad, por lo general la relación es de odio-odio, no es de amor-odio. Pero hay minutos en el año en los cuales tenemos relación de amor-amor cuando tenemos grandes logros que hemos conseguido en conjunto. Pero en general, en el día a día, te diría que es bastante complejo porque la gente de TI lo que quiere es una operación eficiente, rápida y efectiva. Y uno lo que quiere es una operación segura. Y la seguridad normalmente te agrega un overhead. Es muy raro que tú tengas más seguridad gratis. Normalmente la mayor seguridad es mayor overhead. Y eso overhead significa equipos más grandes, por lo tanto, más plata en equipos. Significa procesos más engorrosos para los técnicos de TI. El técnico de TI, ¿qué es lo que el mundo ideal para un técnico de TI? Sería tener acceso a todos los equipos de la organización sin restricción, de manera que cualquier problema lo pueda resolver en un par de minutos. Y yo lo único que no quiero es tener una persona que tenga esos privilegios. Porque el día que esa persona le secuestren sus claves, tengo un peligro enorme de que me pase algo como lo que ha pasado hace algunos años y hace algunos meses aquí en el barrio, digamos, no en el mundo, aquí en el barrio, cerca de acá. Entonces, es un desafío permanente y nosotros creemos que tiene que haber un desafío y un equilibrio entre el CISO y el CIO, porque si no esto no se puede abordar ni resolver. Y afortunadamente sí tenemos me toca a mí particularmente ir a directorios, me tocan presentaciones trimestrales a directorios, me toca estar con los comités de dirección, y me invitan periódicamente. De hecho, ayer estuve con el equipo de la 5ª región, y me invitan para los temas de evangelización, me invitan para presentarles los temas actualizados a los equipos de usuarios de negocio, de colaboradores de negocio. Entonces, creo que eso tiene que ver con lo que hablaba yo en algún minuto, de que esto tiene que ser un esfuerzo integral de la organización, de poner la ciberseguridad como un pilar. Porque en definitiva, si no es así, la ciberseguridad se puede llevar la organización por delante, y eso hay que tenerlo claro. Hay organizaciones que han desaparecido después de eventos de ciberseguridad relevantes. O sea, esto es un tema de supervivencia de la organización, y por eso yo creo que es interesante de repente tomar estos casos, estos ciberincidentes graves que han ocurrido, y proyectarlos a la organización y decir, oye, ¿qué tan bien preparados estamos para esto? ¿Estamos bien? Y ser claro y ser realista respecto al tema. Estamos mal preparados. Si esto lo vienen a hacer acá, si vienen los norcoreanos para acá y pretenden hacer esto, lo van a hacer con mucha facilidad, y se pueden llevar, a lo mejor no 10 millones de dólares, pero se podrán llevar 1 o 2, qué sé yo. Esa sería, redondeando. Gracias, Álvaro, Juan Pablo. Perdona, Álvaro, antes de que continúes, tenemos el placer también de tener a José Luis Ponce, de ANUYES, y si te parece, vamos a meterlo también en esta mesa de debate, y no sé si ahora mismo tiene algo que opinar José Luis, si quieres intervenir. Pues ya lo han dicho los expertos, de verdad. Creo que el tema de entendimiento desde la perspectiva de gobierno de ciberseguridad es fundamental. Es un tema estratégico. Evidentemente, pues es prioritario no solamente atender la gestión, operación de la ciberseguridad, sino realmente la parte de gobierno. Y como bien lo comentaba Juan Pablo, ¿no? El CIO debe de estar al parejo del CISO y tener esa relación que nos ha dicho de amor-odio, odio-odio, amor-amor. Y obviamente, pues el trabajo colaborativo, ¿no? Creo que en muchas ocasiones trabajamos aislados y el trabajo colaborativo es fundamental. Evidentemente, si estamos aislados en cualquier ámbito, no solamente en somos vulnerables o nos cuesta más trabajo
lograr estos objetivos, ¿no? Entonces, el trabajo de comunicación también es fundamental. Creo que al trabajar en colaboración en redes, o como bien lo comentaban por allí los colegas, con los otros colegas de las universidades, creo que se pueden compartir experiencias y se pueden generar desde comunicados y grandes amistades hasta mejores prácticas conjuntas, ¿no? O incluso compartir recurso humano, plática, charla, conocimiento, o por qué no, también recurso tecnológico. Y evidentemente el tema de la formación, las personas, por colegas que he escuchado, entre ellos Max, la parte humana es fundamental, las personas, el compromiso, el que estén allí, independientemente de que tengan muchos o pocos recursos, a veces se logran saldar estos problemas, estos incidentes, gracias al compromiso de las personas. Entonces, si tenemos personas comprometidas y bien formadas, creo que es fundamental apuntar a ello. Y como bien lo comenta Max, la educación, ¿no? Pues somos universidades, entonces creo que tenemos mucho que hacer en ese sentido. Y evidentemente, la innovación, lo comentó también Max, todos los que husmeábamos en los grupos de hackers o que andábamos ahí metidos viendo qué estaban haciendo, ellos siempre están innovando. Y además se ríen, se burlan y dicen, ¿qué les pasa a la contraparte? Que no reaccionan. Dicen, les faltó imaginación. Les faltó más imaginación para poder prevenir, para poder protegerse y para poder reaccionar. Entonces creo que el tema de innovación es fundamental, ¿no? Y ellos lo ponen como ejemplo. Entonces, ¿por qué no nos organizamos también? ¿Por qué no generamos redes de colaboración? ¿Por qué no nos comunicamos? ¿Por qué no compartimos recursos? ¿Por qué no generamos? Lo estamos haciendo ahorita con el webinar, compartiendo la experiencia, y evidentemente, ¿por qué no nos formamos y por qué no innovamos? Es lo que yo podría comentar. Y obviamente tenemos el kit de concienciación o de concientización. La idea es sensibilizar. Obviamente ahorita ante la pandemia queda excelente, porque es concientizar al usuario final. Ahorita son muchos académicos, muchos maestros, quiero decir, muchos estudiantes, también muchas familias. Entonces creo que es una gran oportunidad. Hace unos 15 años, Max, ¿recuerdas cómo andábamos alfabetizando? No al usuario final, sino a los técnicos, porque ni siquiera había CISOs. No había CISOs y evidentemente la idea era concientizar a quienes administraban los recursos informáticos, quienes administraban las tecnologías. Entonces creo que hay muchas vertientes y muchos caminos por atender y pues mucho por aprender, cual ahorita estamos aprendiendo. Pues muchas gracias. Gracias, José Luis. Tenemos un par de preguntas en el chat, las voy a ir indicando. Una, ¿de qué forma han abordado el entrenamiento y desarrollo y capacitación en materia de ciberseguridad para los profesionales que gestionan las plataformas de TI? Otra pregunta muy interesante, bueno, ¿cómo influye la ingeniería social en estos temas? Sabemos que es una brecha por donde se obtiene mucha información, ¿verdad? Y somos una sociedad que estamos publicando muchos datos que no deberíamos en las redes sociales. Yo me sumo, digamos, a ese grupo. Y hay una tercera pregunta, ¿qué pasa con la conectividad de los usuarios? Que cuando tuvieron problemas de comunicación, una pregunta concreta al colega de Colombia y de México, si hubo problemas de conectividad, y también a Juan Pablo, ¿qué pasaba con la gente que tenía problemas de conectividad? Una pregunta pequeñita sobre el ISL, que si es para hacer VPN. Esas son las preguntas que tenemos, si las pueden responder brevemente para respetar el tiempo. Si me permiten contestar la de conectividad. Nosotros corrimos una encuesta entre nuestros alumnos para ver quiénes tenían problemas de conectividad y detectamos que era un porcentaje relativamente pequeño de la población. Somos una universidad de más o menos 50,000 estudiantes y el 11% tenían problemas de conectividad. Lo que decidimos fue algo muy caro para la universidad, pero creo que muy importante, que fue adquirir tabletas con la posibilidad de que tuvieran un chip de conexión SIM para conectarse a la red celular. Y adquirir los SIMs, por supuesto. Entonces adquirimos tabletas con esos SIMs de conectividad celular por 3 meses. Nuestra universidad funciona por trimestres. Y se le dieron como beca a los estudiantes en riesgo. Y la verdad es que fue una estrategia fantástica porque no perdimos estudiantes por ese motivo. Y eso creo que es una de las cosas más
importantes que hemos hecho. Fue un sacrificio muy grande por parte de la universidad de sus recursos financieros, pero también fue una forma de mostrarle a todos que podemos hacer un esfuerzo grande por nuestros alumnos. Y eso sí creo que valió la pena. Gracias. Ok, si alguien se quiere referir al entrenamiento del equipo, yo creo que todos en todos los países tuvimos problemas de conectividad, en Chile también. La verdad que, y todos optamos por soluciones diferentes, entregamos computadores, nosotros entregamos 3.700 SIM para un universo de 25.000 estudiantes, no fue poco. ¿Alguien quiere referirse al entrenamiento del equipo de infraestructura de las organizaciones? Bueno, por mientras un pequeño aviso, alguien estaba preguntando también cómo se obtiene el kit de concientización. Está en el sitio web que está en mantención en este momento. Ahí ustedes pueden bajar el kit completo y es una solicitud y es abordada por la persona, el coordinador de ciberseguridad de su país. Se autoriza la descarga y ustedes pueden descargar el kit. Las condiciones son muy pequeñas, que tienen que mantener la imagen corporativa de INCIBE, quien lo construyó, y de MetaRed, y ustedes pueden incorporar su propia logotipo de la universidad o imagen. La idea es mantener esa estructura. Ya está de vuelta el sitio, está en mantención, como digo, y pueden descargar el formulario del kit. También los que quieran se pueden incorporar a los grupos de ciberseguridad de MetaRed, donde se discuten ampliamente estos temas y están directores, CISOs y gente especializada en el tema. No sé, tal vez, Juan Pablo, ¿cómo es el proceso de formación técnica en ciberseguridad de la gente de arquitectura, de estos técnicos TI? ¿Participan ustedes en este proceso o es responsabilidad completamente del CISO? Perdón, del CIO. Ahora, Juan Pablo. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, lo que les decía, en realidad este es un tema que está en desarrollo. Nosotros partimos por la evangelización y entrenamientos orientados a usuarios en general, a colaboradores en general. Ahora, este último año hemos estado haciendo cosas más específicas, por ejemplo, a colaboradores de contact center, por un lado, a colaboradores relacionados con sistemas de pago internacionales, por otro, y el tema de los usuarios de TI es un tema que estamos desarrollando en este momento. Es un desafío porque en general la formación de TI no tiene consideraciones, bueno, no ha tenido consideraciones de ciberseguridad, y hoy día es súper relevante, como les comenté en la presentación, porque los usuarios de altos privilegios son los usuarios más peligrosos cuando tienes este tipo de situaciones. Entonces, no tengo una respuesta, pero sí estamos trabajando en el tema y esperamos en los próximos meses ir sacando ya algunas actividades específicas para estos perfiles. Gracias, Juan Pablo. Queda una respuesta que seguro es para Daniel, que lo mencionó en su presentación. La herramienta ISL, ¿es para una VPN? No quedó resuelta, Daniel, si puedes ampliarte. Perfecto, no, es una herramienta, es un backend para el acceso remoto a los equipos sin necesidad de una VPN. Simplemente desde el mismo navegador, un navegador que soporte HTML5, pueden hacer sesiones remotas a los equipos que hay en el campus con el software y el hardware que tienen para aplicaciones que requieren pues como alto poder computacional. Listo, gracias, Daniel. Aquí hay una última pregunta que habla sobre el Big Data. ¿Sería peligrosa? Bueno,
Imagínense toda la información de la universidad, todo un data lake, evidentemente si no está bien protegida constituye un tremendo riesgo, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, el riesgo mayor cuando se tienen data lakes o repositorios de datos, data warehouses o similares, no es propiamente el acceso a la información, sino la alteración de la información. Entonces ahí yo creo que hay que ser muy, muy cuidadosos con esa información, ya sea respaldarlo en medios no modificables, físicos. Digo, las empresas como Amazon ofrecen este tipo de servicios, además de tener una versión, digamos, en vivo. Entonces eso, bueno, pues lo que tiene es costos altos. Y claro, por supuesto, proteger los activos propiamente dichos. En México, por ejemplo, se tiene un activo muy importante que es el padrón electoral de todos los mexicanos que en edad de votar, y por un descuido técnico se filtró toda la información porque algún partido político que tenía acceso a esa información se le ocurrió ponerle en Amazon sin contraseña. Entonces, bueno, ese tipo de tonterías pues son las que hay que evitar, básicamente. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con lo que se tiene en una nube o en cualquier otro tipo de acceso gigante, como Big Data. Gracias. Gracias, Max. Susana, yo creo que te devuelvo el panel, ya estamos con las preguntas. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por que te he pillado así de golpe y has sabido, vamos, hacerlo estupendamente como siempre. Muchas gracias, Álvaro, y José Luis también. Ya doy paso a Segundo para poder realizar el cierre. Estupendo, Susana, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que hemos asistido a un webinar muy interesante, cosa que era fácil de imaginar viendo la calidad y la experiencia de los ponentes que hoy nos han acompañado, a los cuales le damos a todos las gracias por su tiempo y por transmitirnos y compartir sus conocimientos. Andrés Peñailillo ha hecho una descripción de cuál es la situación en Chile con una afirmación que yo he copiado porque creo que es relevante, cuando decía aquello de que las clases en la universidad no volverán a ser igual. Afirmación que yo también comparto. Creo que la aceleración digital que se ha producido como consecuencia de la pandemia en la que estamos inmersos, pues ha acelerado todo un camino de digitalización que ya se veía venir y que estábamos trabajando con él desde hacía tiempo, pero que se ha acelerado de una forma tremendamente rápida. Las conclusiones ha esbozado lo que luego han compartido el resto de los compañeros, como la necesidad de colaborar entre las universidades, el abordar la ciberseguridad como algo holístico, la concienciación de los usuarios, el enseñar a muchos profesores que no están metidos en el mundo digital a enseñar a dar las clases con estas nuevas tecnologías, un tema fundamental, el crear un esquema de gobierno de ciberseguridad o la importancia que pueda tener el kit de concienciación que MetaRed pone a disposición de todos. Daniel Felipe ha comentado la situación en Colombia, que como no puede ser de otra manera, que él lo ha dicho también, no dista mucho, no es muy diferente de la situación en Chile. Ha hablado también del kit de concienciación, de los principales retos que tiene la ciberseguridad, haciendo especial referencia al acceso remoto a software y hardware especializado, y un tema que a mí me ha llamado también poderosísimamente la atención y que tiene mucha importancia en el mundo universitario, como es los diplomas firmados digitalmente, ¿no? O entrar ya en el mundo del blockchain de tal forma que nadie pueda tener un título universitario si realmente no ha ido a la universidad. Yo creo que es algo que parece casi de chiste, pero que desgraciadamente no es de chiste, porque este tipo de ataques no son ciberataques, pero también son ataques a la identidad de los universitarios, también se producen, y creo que todo lo que trabajemos también en esta línea será bienvenido y es bien necesario. Desde México, Max de Mendizábal nos hablaba de la importancia del kit de concienciación en la ciberseguridad, de que las universidades deben proteger
lo que más valor tienen, que son los registros de los profesionales, para evitar, entre otras cosas, que ocurran situaciones como las que hemos comentado anteriormente. Nos ha hablado también con bastante detenimiento del desafío del uso de la nube y de la necesidad de crear esa cultura de ciberseguridad que vaya por delante de los acontecimientos y que no vaya, como ocurre casi siempre, pues detrás cuando ya ha sucedido un hecho que sea bastante problemático y que incluso podría llevarse por delante a la institución, como ha señalado Juan Pablo Prat en su intervención, haciendo mención a las cuestiones del banco, pero que, como hemos visto luego en la discusión, muchas de ellas son equiparables y extrapolables al mundo universitario. En el tema de la coordinación, pues agradecer una vez más a Álvaro Fuentes su moderación y, como decíamos al principio, su colaboración en la organización de este webinar. Muchas gracias también a ti, Álvaro, por saber dirigir también con mucha maestría las preguntas y el tema del debate. Y un abrazo también a nuestro querido compañero en México, José Luis Ponce, que siempre está ahí y que yo creo que él ha dicho hoy lo que yo digo siempre, que es compartir recursos, compartir experiencia, la formación de las personas, el compromiso de las personas y la necesidad de crear redes para hacer todas estas y más cosas. Y eso es lo que en definitiva pretende MetaRed, ser esa red de redes, ya con 10 países, bueno, 10 países más la región 9 países más la región centroamericana y latina, y del Caribe, centroamericana y del Caribe, que desde hace 3 semanas aproximadamente ya forma parte de la gran red de redes que es MetaRed, a los que le damos también un abrazo de bienvenida a este webinar y decirles que estamos aquí para eso, para unir a las personas, para compartir los problemas y para intentar buscar soluciones. Y sobre todo para que nuestras universidades sigan también en el mundo digital haciendo lo que llevan haciendo siglos, que es formar a las personas, generar conocimiento y transferirlo a la universidad para tener una universidad más justa y más inclusiva. Yo ya termino con estas palabras. Ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros. Muchas gracias a todos y un abrazo desde España. Gracias, Segundo. Muchas gracias de parte de todo el equipo MetaRed, a todos los ponentes. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y a los asistentes. Un abrazo muy fuerte. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, feliz tarde. Hasta luego, feliz tarde. Adiós, adiós. Gracias a todos, adiós. Adiós, Manuel.